Cordial saludo, mi nombre es Jessica Samara y les doy la bienvenida a esta presentación sobre el papel del gobierno colombiano en la economía. Mi objetivo hoy es que entendamos desde una mirada clara y estructurada cómo interviene el Estado en el desarrollo económico del país. Durante décadas, Colombia ha enfrentado múltiples retos sociales, fiscales y estructurales, y en medio de ellos el gobierno cumple un rol fundamental como regulador, como productor, financiador y distribuidor de las riquezas. Vamos a analizar cómo recauda ingresos, cómo gasta esos recursos, qué instituciones lo respaldan, qué reformas ha impulsado y cuáles son los principales desafíos que enfrenta en el 2025. Todo esto con ejemplos reales y cifras actualizadas. Esta presentación se basa en textos clave como Economía Colombiana de Ortega Cárdenas, Inducción a la Economía Colombiana de Cárdenas Santa María y además de recursos del Banco de la República y plataformas como Moodle y otros internacionales. Para comenzar, hablaré de por qué interviene el Estado en la economía. La intervención del Estado no es algo antojado, surge para corregir fallas del mercado. En Colombia, aunque hay libre competencia, los mercados no siempre son justos ni eficientes. Por ejemplo, no garantizan la salud o la educación para todos. Tienden a concentrar las riquezas, no resuelven por sí solos la pobreza o el desempleo. El Estado asegura derechos, redistribuye ingresos y ofrece servicios públicos y estabiliza la economía. Su rol es estratégico y es esencial. En cuanto a las funciones, el gobierno colombiano cumple principalmente tres funciones claves, que son la asignación de recursos, decide cuánto invertir en salud, en educación, en infraestructura y en seguridad. Segundo, redistribución del ingreso, mediante subsidios, ayudas como el ingreso solidario o renta ciudadana y políticas fiscales progresivas. Y tercero, estabilización económica, con medidas para controlar la inflación, promover el crecimiento y reducir el desempleo. Esto permite hacer un desarrollo más equitativo y protege a los más vulnerables. Ahora hablaré acerca del Estado como actor económico. El Estado no solo regula, también produce y emplea. Tiene empresas propias como Ecopetrol, empresa petrolera estatal, o empresas públicas de Medellín, conocidas como EPM. Constituye obras y contrato personal. Proyectos como vías 4G, o la ampliación del sistema de salud pública son ejemplos claros. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, en el 2023, el gasto público representa el 35% del Producto Interno Bruto, lo que confirma que el Estado es un motor clave en el desarrollo, sobre todo en regiones con poca presencia privada. Ahora les hablaré de dónde obtiene el Estado sus ingresos. El Estado se financia principalmente a través de, primero, impuestos, que es el IVA, el valor agregado, impuestos sobre la renta, el impuesto predial, etc. Segundo, las regalías por explotación de petróleo, carbón y minerales. Utilidades de empresas públicas como Ecopetrol. Endeudamiento, puede ser interno o puede ser externo. Transferencias y cooperación internacional. El reto aquí es aumentar el recaudo de forma justa, ya que Colombia tiene baja presión tributaria, pero altos niveles de evasión. En cuanto a los tipos de impuesto y el gasto público, existen dos principales, que son el directo y el indirecto. El impuesto directo es a la renta o al patrimonio. Este se aplica sobre los ingresos y la riqueza. Quiere decir que pagan más quienes más tienen. Y los indirectos, que es el IVA, el impuesto al consumo, todos pagan la compra de bienes y servicios, y este afecta a personas de bajos recursos más que a las personas de altos recursos. El sistema depende mucho de impuestos indirectos, esto que hace que aumente la desigualdad. En cuanto al gasto público, el funcionamiento cubre salarios, pensiones, ministerios, entidades públicas y la inversión, construcción de carreteras, hospitales, escuelitas y programas sociales. Entonces, un gasto bien hecho impulsa la economía, uno mal gestionado frena el desarrollo. En cuanto a los ejemplos de inversión social, tenemos Mi Casa Ya. Este ayuda a familias a comprar viviendas con subsidios. Jóvenes en Acción y Serpi lo Paga, que facilitan el acceso universitario. Y las vías 4G, que son grandes autopistas que generan empleo y comercio. También tenemos allí el programa de alimentación escolar PAE. Este entrega alimentos para niños en las escuelas.
Son casos como la inversión pública en las que puede transformar las vidas de las personas. Ahora hablaré acerca de qué es la política fiscal. La política fiscal define cuánto gasta y cuánto recauda el gobierno. Puede ser expansiva, aumenta el gasto y reduce impuestos para reactivar la economía. Un ejemplo pues fue la pandemia COVID-19. Y contractiva, es decir, reduce el gasto y sube los impuestos para controlar la inflación o la deuda. Es clave entonces el lograr un equilibrio económico. Entonces de la política monetaria versus la fiscal. La política fiscal decide el uso de impuestos y el gasto público, manejado por el Ministerio de Hacienda y el crédito público. Y la política monetaria regula la inflación, tasas de interés y circulación del dinero, y a cargo del Banco de la República, que es autónomo. Ambas deben trabajar juntas para evitar que una anule los efectos de la otra. En cuanto a los efectos de los ciclos económicos y el gasto público, tenemos que la economía pasa por ciclos: auge, recesión, recuperación. Así actúa el Estado. Entonces, en recesión, más gasto y menos impuesto para reactivar la economía. Y en bonanza, reduce el gasto y ahorra para futuras crisis. Un ejemplo, nuevamente, durante la pandemia se amplió el gasto en salud y las ayudas económicas. En cuanto al déficit y la deuda pública, cuando el Estado gasta más de lo que recauda, se endeuda. Y esto puede ser bueno si se invierte bien, pero es riesgoso si aumenta mucho la deuda. La regla fiscal busca entonces que la deuda se mantenga bajo control. En cuanto a las instituciones clave y los retos que presenta, tenemos principales instituciones que son el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que dirige la política fiscal, el Departamento Nacional de Planeación, que define el rumbo del desarrollo, Banco de la República, que regula la inflación y la moneda, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional, conocida como DIAN, que recauda impuestos y combate la evasión, y la Contraloría General, que son entes de control, vigilan el buen uso de los recursos públicos. Ahora hablaré entonces de los retos. Más del 55% de los trabajadores de Colombia están en la informalidad. La desigualdad entre las regiones, estamos hablando de que Bogotá y Antioquia versus zonas como La Guajira, que tienen mucha pobreza. Corrupción y mala ejecución de los recursos, la baja presión tributaria y la falta de capacidad institucional en algunas zonas. Ahora hablaré acerca de las reformas y avances recientes. La reforma tributaria del 2022 fue la más progresiva y justa. Facturación electrónica, que combate la evasión, y los programas reforzados. Impulso de energías renovables, que en este caso hablamos de la solar y la eólica. Reforma pensional y laboral, que este 2024 y 2025 buscan una mayor protección social y la formalidad laboral. En cuanto a las proyecciones para el 2025, tenemos un crecimiento económico del 2,4 y 2,7%. Una inflación que está en el 5,1%, quiere decir que está en descenso. Un desempleo que baja al 9,6, aunque la informalidad sigue alta. Ajustes fiscales, un recorte de 12 billones de pesos para cumplir la regla fiscal. Reformas pensionales aprobadas, laboral en debate. Bueno, aquí hablaré de la conclusión, la perspectiva general. Después de recorrer estas dimensiones del papel del gobierno colombiano en la economía, es posible afirmar que el Estado no solo regula, sino que dirige, ejecuta y corrige. Lidera muchos procesos esenciales para el desarrollo del país. Su rol como redistribuidor de la riqueza, proveedor de servicios públicos, regulador de la moneda y garante del orden económico lo convierten en un agente indispensable para lograr una economía más justa, productiva y sostenible. Sin embargo, el Estado también enfrenta límites. Necesita recursos suficientes, instituciones fuertes, transparencia, eficiencia y sobre todo confianza ciudadana. La economía colombiana tiene potencial, pero ese potencial solo se materializa cuando hay políticas públicas bien diseñadas, capacidad de ejecución y una sociedad que vigila, propone y participa. En medio de las tensiones fiscales y las reformas, las expectativas de crecimiento y la necesidad de equidad, es el llamado a fortalecer el Estado como un instrumento de transformación social.
Perfecto, entonces, gracias por acompañarme en este recorrido por la economía colombiana desde el rol del Estado. Espero que este contenido haya sido útil, claro y reflexivo.